hemos visto la actitud poco colaboradora del presidente cuando se ha tratado de dar algunas declaraciones, brindar algún tipo de información, como es el caso de haber solicitado que se le cursara por escrito las preguntas que él tenía que responder respecto a otra indagación. Comenzamos el programa del día de hoy, señora Magariño, con el penalista, el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, gusto de escucharte. El primer tema, el más importante de todos en este momento, es el de esta decisión tan extraña que tomó Zoraida Ábalos cuando era fiscal de la Nación en relación al presidente de la República. Es decir, hay una investigación fiscal sobre el entorno del presidente, pero finalmente el presidente, según la conclusión de la propia Zoraida Ábalos, tiene muchas explicaciones que dar y es absolutamente justificado abrir una investigación sobre él. Pero la señora decidió que todos los, la ejecución de esta investigación se iba a hacer cuando él termine su mandato. Esta decisión, entendemos, ha sido ya cambiada por Pablo Sánchez, que tiene la decisión de empezar a hacer estas diligencias. ¿Qué significa esto, Luis, en términos prácticos? A ver, en términos pragmáticos, primero que todo habría que esperar esta disposición que emitiría el actual fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, en términos de poder analizar la decisión y las razones por las cuales tendría que dejar sin efecto la anterior disposición fiscal que, como tú acabas de señalar, suspendía o suspende temporalmente la investigación contra el presidente de la República hasta que termine su mandato. En segundo lugar, entrando ya a un terreno más real, si esto fuera así, lo que sucedería es lo siguiente. Abrirían una indagación, como que ya está abierta respecto a los familiares y al entorno del presidente Pedro Castillo, y él sería, digamos, incorporado para que sea objeto de esta investigación. Como sabemos, el proceso penal tiene varias etapas. Primero es la indagación, que puede tener una duración hasta de 3 años. Después viene la investigación preparatoria propiamente dicha, que puede durar 3 años más, o dependerá si se incorpora el tiempo que duró la investigación preparatoria en esta segunda investigación. Y después tendríamos que analizar si efectivamente corresponde o no corresponde una acusación fiscal contra el presidente de la República. En la práctica podrían pasar varios años hasta que se formalizara una acusación, como está establecido en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. En la práctica cotidiana, respecto a otros hechos, hemos visto la actitud poco colaboradora del presidente cuando se ha tratado de dar algunas declaraciones, brindar algún tipo de información, como es el caso de haber solicitado que se le cursara por escrito las preguntas que él tenía que responder respecto a otra indagación. Él en ningún momento aceptó ir a la Fiscalía o no habría permitido que la Fiscalía vaya a Palacio de Gobierno. O sea, en síntesis, lo que se ha puesto en evidencia es que estaría haciendo uso, evidentemente, de su derecho a la defensa, pero hay que tener presente que se trata del presidente de un país, no es cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier funcionario que es objeto de una investigación. Entonces, si evidentemente se cambiara esta disposición y Pedro Castillo se le levantara el velo para que pudiera ser objeto de esta indagación, es muy posible que actúe en estos términos. O sea, poca colaboración en la etapa de la indagación. Pero Luis, lo cual, de una u otra manera, implicaría repetir la situación actual, ¿no? Claro, ahora tú dices que lamentablemente, claro, siendo pragmático, ¿no es cierto? Además, observando qué es lo que ocurre con estos procesos anticorrupción que duran una eternidad, ¿no es cierto? Pero si el proceso se hiciera de manera célere y
la Fiscalía, en este caso el fiscal de la Nación, llegara a la conclusión de que el presidente debe ser acusado por la comisión de algún delito, el de corrupción, colusión, no sé, el que fuera, el presidente constitucionalmente no podría ser acusado hasta terminar su mandato, porque eso es lo que dice la Constitución, que no puede ser acusado por este delito, pero sin embargo, por eso, si la Fiscalía concluye que hay elementos suficientes para acusarlo, esto no habilita al Congreso para que el Congreso considere que el presidente ha cometido una infracción constitucional con su conducta. Sí, evidentemente que lo que sucede en el plano judicial debería ser un factor detonante respecto a las decisiones de lo que debe suceder en el fuero parlamentario. Pero son dos fueros distintos, un fuero político y un fuero judicial, que se ciñe bajo otros parámetros, bajo otros términos, y tiene que estar sometido necesariamente a una serie de protocolos. Hemos visto en los últimos meses la actuación del Parlamento, un Parlamento desmerecido, fraccionado, confrontado interina y exteriormente con el Poder Ejecutivo, y las acciones que se han planteado contra el presidente de la República, llámese la acusación constitucional por incapacidad moral en 2 oportunidades, no ha tenido los resultados esperados, y la situación ha continuado exactamente igual como está sucediendo en estos momentos, a pesar de toda la información que fluye en los medios de comunicación respecto a una serie de indicios, evidencias o pruebas vinculadas al tema de la corrupción por parte del ejercicio de la función pública del presidente de la República. Entonces, yo creo que hay que tener claro que, si bien es cierto, desde el punto de vista procesal, la situación no variaría de manera significativa, sí puede tener una connotación importante en cuanto al manejo de la política por parte del Parlamento. Pero este es un tema que tiene que ser resuelto porque el Ejecutivo está consciente de que un mecanismo de autoprotección frente a cualquier eventualidad es el escenario político, y en el Parlamento es donde se deberían resolver de una manera más inmediata este tipo de controversias, porque evidentemente las dinámicas son muy distintas, muy diferentes. El Ejecutivo decide en cuestión de horas, el Parlamento puede tomar semanas o tras semanas para poder tomar una decisión, y acá la impresión que yo tengo es que hay una carrera contra el tiempo, en el sentido de que cuanto más meses pasen y transcurran, pueden suceder otros hechos ajenos a la función propiamente direccional o política del país, que son los que podrían marcar las pautas de lo que sucedería en el Perú en los próximos años, ¿no? Ahora, con respecto al caso de la primera dama, de Lilia Paredes, la Fiscalía ha abierto, o sea, ella no tiene ninguna protección, ¿no es cierto?, de la que sí gozan los ministros y el propio presidente y los congresistas. Pero la Fiscalía le ha abierto una investigación porque ella se negó a declarar ante una fiscalía y lo que la están denunciando por el delito de negativa a colaborar con la administración de justicia. Pero no es que uno tiene derecho a guardar silencio. O sea, ¿cómo es que, en qué momento se configura el delito de no colaboración con la justicia? Una cosa es ser investigado o indagado, y otra situación muy distinta es ser testigo. El que es objeto de una indagación o investigación es porque existen ciertos elementos de convicción que vinculan a la persona investigada con el delito que es objeto de investigación. En la situación del testigo, el escenario es totalmente diferente. El testigo no ha participado en la comisión del delito, pero se ha presenciado de una u otra manera cómo se preparó, cómo se ejecutó, los elementos, digamos, preparatorios del mismo. Entonces, bajo esa segunda planteamiento, quien ha presenciado, ha escuchado, o de diferentes formas ha tenido conocimiento de cómo se estaba preparando, realizando un delito, tiene la obligación legal y la obligación moral de colaborar con las autoridades para que estos hechos se esclarezcan. Entonces, si evidentemente yo soy emplazado como testigo, no tengo por qué negarme a colaborar con la justicia, situación distinta que sí sería si yo fuera objeto de indagación y existirían en mi contra
algunos elementos de convicción, algunos indicios. Ese es el razonamiento, entiendo yo, que habría utilizado la fiscal para poder denunciar estos hechos. Ahora, claro, también la defensa argumenta otro tipo de razones que son más allá de los aspectos estrictamente funcionales de carácter procesal, legal o penal. Pero yo creo que acá hay que marcar una diferencia que es importante, ¿no? La primera es que el país está viviendo una profunda crisis ético-moral por todo lo que ya sabemos. La segunda es porque se trata ni más ni menos de una señora, que es la primera dama, que representa no solamente a todas las mujeres del Perú, sino a toda la ciudadanía. Es cierto que tiene derechos que le asisten, que le corresponden, pero creo yo que en aras de colaborar, digamos, y de calmar un poco las aguas respecto a tan graves imputaciones, porque en última instancia es tanto la señora como el presidente los que deberían estar más interesados en que esto se esclarezca lo más pronto posible, porque quien no la debe no tiene por qué temer absolutamente nada. Si a mí me emplazan que yo no he cometido, no he participado en nada, inmediatamente me presento ante las autoridades porque yo soy el más interesado. Claro, además, en que se aclarezca. Estamos conectados con el penalista Luis Lamas Puccho hablando. Estábamos terminando cuando tuvimos que ir a la pausa, Luis, de esto que resulta absolutamente razonable, que nosotros lo hemos dicho. El principal interesado en esclarecer los hechos, si está convencido de su absoluta inocencia, porque es lo que reclama el presidente, que él no sabía nada, que él no era parte de ninguno de los hechos de corrupción que se están investigando. Entonces el principal interesado en que la investigación se haga lo antes posible debería ser él. Es lo lógico, ¿no es cierto? Para esclarecer de una vez todos estos hechos y que cualquier nubarrón, digamos, se disipe. Claro, porque el hecho mismo de verse sometido a una indagación, a una investigación, a una serie de acusaciones en el ejercicio de la función de primer mandatario, tiene un impacto psicosocial, político, ético, moral y económico de gran trascendencia, porque acá no solamente está en juego el desempeño de la labor del primer mandatario, sino está de por medio, primero que todo, la ética y la moral pública. En segundo lugar, está de por medio la tranquilidad social. Y en tercer lugar, está de por medio el sistema de justicia, que es el único, en un primer momento, el que podría resolver una controversia, más allá si uno está de acuerdo o en desacuerdo. Pero esta dinámica, esta estrategia, digamos, de continuar como si no sucediera absolutamente nada ejerciendo la función presidencial, lo que está generando es agudizar los conflictos, no solamente políticos, sino de carácter social, como lo evidencian las marchas, las protestas y todo lo que está actualmente aconteciendo en el país. Por eso que creo que, si bien es cierto, tiene un importante análisis de carácter ético, jurídico, legal, de acuerdo a lo que está establecido en la norma, yo creo que no podemos de ninguna manera soslayar otros factores en un momento de tanta trascendencia, de tanto conflicto respecto a temas que ya no son judiciales. Estamos tratando de salir de un proceso pandémico que generó más de 200.000 muertes, no hay trabajo, hay desempleo, hay información de que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses una aguda crisis alimentaria. Entonces, yo creo que hay que analizar este factor más allá del aspecto estrictamente procesal, sin que de ninguna manera signifique tampoco avasallar los derechos de las personas, pero creo yo sí que habría que colaborar en la medida de las posibilidades con el esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Claro, ahora, el tema es el siguiente. O sea, esto está muy complicado políticamente porque el presidente está agobiado con la amenaza de vacancia. Vladimir Cerrón utiliza los votos que tiene en el Congreso como instrumento de presión para conseguir ¿no? capacidad de decisión en el nombramiento de ministros, pero caracterizados además por su ineficiencia e incapacidad, por decirlo menos, para el ejercicio de la función. Pero por el otro lado, por ejemplo, estos nombramientos en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Vivienda, de lo que se está hablando poco y habría que hablar más. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estamos viendo a una serie de protagonistas, es decir, por ejemplo, Samir Villaverde,
que tiene antecedentes increíbles, votado de la Fuerza Aérea por estar implicados en hechos supuestamente delictivos, capturado y sentenciado por participar a balazos en un asalto a una pizzería de la cual él salió herido, liberado no sé cómo 2 años después, habría que preguntarle tal vez a los cuellos blancos, pero luego encarcelado nuevamente por otro delito y sentenciado nuevamente, y ese señor iba a Palacio de Gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el que lo puso ahí? ¿Quién permitió su ingreso? El presidente dice, yo nunca he hablado con él, yo nunca he tenido contacto con él, pero ¿cómo se permitió que esto pasara? Es la interrogante que uno se hace, y eso es lo que siembra dudas sobre frente a qué estamos, a un presidente tan ingenuo que no es capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo a metros de su despacho, ¿o era parte? Claro, porque su secretaría pues, era su brazo derecho. Nadie va a poner a un secretario en un cargo de tanta importancia en el manejo de las políticas de gobierno si no tiene absoluta confianza en lo que él hacía y decidía. Y estamos acá frente a 2 personajes nefastos, uno detenido con prisión preventiva y el otro no habido, escondiéndose, evadiendo, y no se pone en tela de juicio de la actitud, digamos, ético-moral. En el caso de Samir, un sujeto involucrado a lo largo de su trayectoria en una serie de cuestiones de carácter penal, pero justamente esa es una de las razones y la naturaleza misma del sentido, en el caso específico de la ley de colaboración eficaz. Si eso fuera así, quien colabora, la colaboración implica reconocer responsabilidades, y acá no se pone en tela de juicio de que ambas personas tienen que responder penalmente por sus conductas. Lo que realmente trasciende es la información que está discurriendo en este momento, la actitud del señor Pacheco de negarse a presentarse a las autoridades, y el manejo político de lo que se viene explicando o difundiendo en los últimos momentos, que, como te vuelvo a repetir, en el plano judicial necesariamente tendrá su propio proceso, pero políticamente está impactando de tal manera que va a llegar un momento en que la gobernabilidad se va a hacer insostenible y pudieran aparecer otros factores ajenos que lo que querían es generar mayor confrontación y violencia, ¿no? Ahora, para terminar, el abogado José Palomino Manchego, que está actuando como abogado del presidente Castillo, en el caso del proceso que le ha abierto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el presunto delito de traición a la patria. Pero ¿no es descabellado esto? O sea, por las declaraciones que dio una entrevista sobre la salida al mar a Bolivia, ¿tiene sentido abrir un proceso o es la desesperación para buscar alguna fórmula que no requiera de los 87 votos, sino de 66, digamos, para vacar al presidente, ¿no? O para sacarlo. Lo que yo percibo es que más allá de los procesos o de las actitudes procesales que se pueda asumir, hay un agudo cuestionamiento contra la función presidencial. Y además la respuesta en cuanto a las investigaciones que se están señalando, como lo acabo de manifestar. Por eso que lo que se está suscitando es agudizar los conflictos, y evidentemente que en el escenario político cualquier prerrogativa es sustentable. Para poder vacar a una persona, o en este caso poder denunciarla penalmente, lo que se está discutiendo acá es si evidentemente esto podría suscitar la inhabilitación en el ejercicio funcional sin perjuicio de las responsabilidades penales que tendrían que ser resueltas más adelante en el caso que evidentemente no solamente se inhabilitara o se destituyera, sino también los indicios en materia de responsabilidad penal dieran pie a una formalización de una denuncia del Ministerio Público ante el Poder Judicial por el delito de traición a la patria, ¿no? Bueno, Luis, te agradezco mucho por esta comunicación, muy gentil como siempre. Muy buenos días. Bien, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.